El 7 de diciembre de 2023 tuvo lugar la 24ª cumbre entre la Unión Europea y China. En este caso, el lugar del evento fue Pekín, la primera cumbre presencial desde 2019. Por parte de la Unión Europea estuvieron presentes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al igual que el alto representante, el señor Josep Borrell. Por parte de China participaron el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang. Durante esta cumbre, la Unión Europea mostró su preocupación por el desequilibrio existente en la relación económica entre los dos bloques, o China y la Unión Europea, y también por la competencia que consideran que no es equitativa por parte de China. Evidentemente, estamos hablando de una relación que intenta ser amigable, pero que también es muy tensa, y que no olvidemos que en algunos momentos se ha declarado a China por parte de la Unión Europea como un gran rival sistémico y competidor estratégico. Lo cierto es que China no deja de crecer desde hace unos años y evidentemente esta situación preocupa y mucho a otros bloques, a otros países, desde Estados Unidos a la Unión Europea. Entre otras cosas, por sus grandes avances tecnológicos. Aunque esta situación nos puede parecer nueva, en realidad venimos hablando de ella desde hace ya unos cuantos años. Y para ello vamos a ver el programa de Visión Geopolítica que grabamos ya hace 7 años, en el que considerábamos a China un verdadero gigante imparable, como lo cierto es que se está demostrando en nuestros días. Y es parte de la conflictividad geopolítica mundial que tenemos en estos momentos, en esa competitividad, sobre todo entre el que hasta ahora mismo había sido el gran imperio Estados Unidos y este país que ya vemos que ya es un verdadero monstruo, un gigante y al que cuesta muchísimo parar. Vamos a verlo. Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en esta ocasión para hablar sobre China. Evidentemente, hablar sobre este país podríamos estar durante muchas semanas, tiene tantísimos aspectos, tantísimos flecos, que seguramente no nos va a dar tiempo que tratar nada más que los más importantes. Pero sin lugar a dudas, para tratar esos aspectos más importantes, contamos como siempre con nosotros, con los mejores expertos, la gente que les podrá ilustrar precisamente sobre los aspectos más destacados de este gran país. Empezamos por Sean Riordan, ya conocido de todos ustedes, el diplomático británico y actualmente analista de diplomacia empresarial y también de geopolítica. Sean, bienvenido de nuevo. Gracias. Tenemos el gran placer de contar con nosotros con una persona muy excepcional, que es Ana Fuentes. Ana es periodista económica, especializada también en China, país en el que vivió unos cuantos años, además de en otros 4 países, con lo cual tiene una amplísima experiencia internacional, pero en el caso, como les digo, de China, también habla chino. Él ha escrito un libro que ha tenido muchísima repercusión mediática, que ha sido Hablan los chinos, un libro que sin lugar a duda les recomiendo para entender cuál es la situación actual en China. Como digo, es un grandísimo placer contar con nosotros hoy con Ana. Ana, bienvenida. Muchas gracias. También tenemos ni más ni menos que al investigador principal del Real Instituto Elcano, Mario Esteban, el investigador principal en Asia-Pacífico, especializado en China, habla perfectamente chino y, por si fuera poco, va a todos los escenarios donde están presentes los chinos, por todo el mundo. Quiere decir que es una persona que lo conoce de primera mano, no lo conoce de haberlo leído, lo conoce de haberlo vivido y nos va a ilustrar muy bien sobre cuál es la situación, el contexto general del país y de los chinos en concreto. Mario, bienvenido. Gracias, Pedro. Finalmente tenemos con nosotros a Javier Gil. Javier Gil ha vivido, ha estudiado, ha viajado por todo Asia, conoce muy bien no solamente China, sino los países del entorno, para no solamente tratar China desde dentro, sino cómo ven otros países, ven a China y ven a los chinos y esta expansión que está teniendo por otras partes del mundo. Javier es actualmente, entre otras muchas cosas, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y también del Instituto General Gutiérrez Mellado. Javier, bienvenido. Gracias. Pues vamos a empezar ya con la primera pregunta y se la vamos a hacer, por ejemplo, a Mario. Mario, decía Napoleón que el día que China despierte, el mundo temblará. Y por lo tanto no había que despertar a ese gigante que estaba durmiendo. Este gigante ha despertado y parece imparable.
¿Va a ser el amo del mundo? ¿Tiene condicionantes para ser el amo del mundo? ¿O también tiene muchas debilidades que le va a impedir llegar a dominar la esfera internacional? Y entre otras cosas porque tiene a otro gran monstruo enfrente como es Estados Unidos. Yo creo que tú, Pedro, lo apuntabas muy bien, ¿no? Esa dualidad, por un lado es evidente que China tiene enormes potencialidades, pero también es evidente que tiene grandes dificultades internas. No podemos olvidar que China sigue siendo un país en gran parte en vías de desarrollo. China es un país que tiene unas diferencias en términos de desarrollo socioeconómico brutales, ¿no?, dentro de sus fronteras, y por lo tanto enfrenta desafíos aún de índole económica que la mayor parte, o digamos que los países industrializados avanzados ya han superado, ¿no? Entonces, China tiene potencialidad en términos tecnológicos, demográficos, macroeconómicos, ¿no?, para convertirse en una gran potencia, pero no podemos, digamos, nadie puede afirmar a ciencia cierta si China va a lograrlo o no va a lograrlo. Lo que sí es evidente, como digo, es que a diferencia, por ejemplo, de Japón, si recordáis, en los años 80 que se hablaba mucho, ¿no?, de Japón, incluso Japón como número uno, claro, en términos demográficos, digamos, ¿no?, pues Japón no podía, digamos, ¿no?, superar o hacer sombra a Estados Unidos. Sin embargo, China, esa potencialidad está ahí presente, ¿no? A mí, si me permitís una muy breve reflexión, ¿no? Yo creo que China, más que despertar, ha despertado, pero digamos que ha vuelto a despertar. O sea, es decir, históricamente todos sabemos, ¿no?, que China e India, ¿no?, eran países que concentraban una gran parte del PIB global. La revolución industrial abrió una brecha tecnológica, ¿no?, entre Europa, Occidente y Asia, y a lo que estamos asistiendo es una reducción de esa brecha tecnológica, y por lo tanto estamos asistiendo a un momento en el que de nuevo la demografía, ¿no?, juega un papel más importante en términos agregados a la hora de entender el poder, digamos, ¿no?, agregado total de los países. Entonces, claro, en ese contexto, un país como China, con ese potencial demográfico, pues claro, lógicamente, ¿no?, vuelve a destacar. Saúl, seguimos con las fortalezas. ¿Qué otras fortalezas tiene China para de verdad poder tener influencia en todo el mundo? ¿Es su capacidad económica? ¿Es su población? Recursos parece que no tiene muchos. ¿De dónde viene realmente esa fortaleza para que pueda, en cierto modo, marcar las pautas en la esfera internacional? Yo creo que la fortaleza más importante ha sido la población, en términos de la producción económica, el crecimiento económico. Pero yo prefería hablar de una debilidad importante, que es la debilidad geopolítica. Que China no tiene la ventaja que tienen los Estados Unidos, que no tiene vecinos hostiles. De hecho, no tiene vecinos, porque Canadá no va a invadir los Estados Unidos otra vez. Lo hicimos con ellos en el siglo XIX, pero no vamos a repetir esto. En México, a pesar de lo que diga Trump, no es gran amenaza para los Estados Unidos. China, al contrario, tiene India, tiene Japón, tiene Vietnam, que todos son países hostiles en su alrededor. Incluso tiene un Rusia que podría ser hostil en el futuro. Entonces, esto, yo creo que su realidad geopolítica pone límites en su capacidad de expansión económicamente y políticamente. Sigamos con esas debilidades, Ana. Usted que ha vivido allí, conoce muy bien el país, pero también hay muchas debilidades internas, no solamente geopolíticas, como nos acaba de apuntar Son, sino también muchas debilidades internas, sociales, ideológicas, políticas, étnicas. ¿Qué nos puede usted contar sobre eso? Bueno, justamente por eso se habla de eso, del gigante con pies de barro, ¿no? Cuando se pretende juzgar hasta qué punto va a poder ser primera potencia del mundo, porque una cosa es ser economía y otra cosa es ser potencia. Al final, un país en el que la gente está metiendo el dinero debajo del colchón porque una enfermedad supone la ruina de toda la familia, porque no hay un sistema sanitario que permita despreocuparse, un estado del bienestar. Por supuesto que hay que pensar de dónde partimos. Hace 40 años estaban comiendo en las cocinas colectivas y los intelectuales estaban empacando fardos de paja, habían tenido que cerrar las universidades, han salido de momentos terribles, de hambrunas terribles, de un genocidio cultural prácticamente. Entonces ahora, por eso quieren recobrar la posición que ellos consideran que tuvieron con esos 5.000 años de historia, en ese relato que todo país construye para ser feliz y para caminar hacia adelante. El relato chino es: necesitamos lograr de nuevo esa posición preponderante que tuvimos en el mundo. Sin embargo, saben perfectamente los líderes cuáles son esas debilidades que apuntaba usted. Tienen retos por delante ambientales, retos informativos, saben que no tienen ese poder blando
del que gozan pues otros países, ¿no? Están comprando mucho, pero eso no te garantiza una credibilidad. Por mucho que ahora la agencia oficial Xinhua tenga un banner, una publicidad de LED gigantesca en Times Square en Nueva York, eso no hace que el público americano vaya a meterse en Xinhua.com, por mucho que tengan los mejores expertos que hablen un inglés fantástico que ya quisiéramos hablar nosotros, ¿no? Eso, la credibilidad no se compra. Tienen por delante retos que no son nada sencillos, como absorber a toda esa población juvenil deseosa de aprender y de trabajar, absorberla en el mercado laboral. Tienen ese problema de poder ofrecer unas cifras creíbles a su población, que ahora mismo ya puede informarse por internet, a pesar de que muchas páginas estén bloqueadas. Los chinos son hábiles y a través de juegos de palabras, de VPNs, que son proxies para sortear la censura, son capaces de saber cuál es la tasa real de paro en su país y qué ocurre en Harbin cuando uno vive en Yunnan. O sea, no es como hace 30 años, no hay un blackout informativo cada vez que pasa algo. Entonces, bueno, podríamos extendernos, me imagino que iremos abordando esos aspectos después, pero sí hay retos, hay mucho potencial, pero la cúpula del poder está nerviosa porque son perfectamente conscientes de cuáles son las debilidades. Y Javier, ¿cuál es la percepción de China en los países del entorno? No hablamos incluso de aspectos geopolíticos, que luego entraremos en ellos. ¿Cómo se ve la inmigración china en todos los países que rodean a este gran país? Es decir, desde Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Singapur. Todos estos países, ¿cómo están viendo esa expansión de la inmigración china? Bueno, la inmigración china en los países del sureste asiático básicamente ha sido histórica. Siempre ha habido básicamente, digamos, gente de origen chino en el sureste asiático, desde Vietnam, Myanmar e Indonesia. Y luego ha habido dos oleadas básicamente de migraciones chinas hacia lo que es sureste asiático. Una vinculada tras el fin de la guerra civil en el 49 y luego posteriormente, pues básicamente con la revolución cultural, etc. ¿Cómo se ve? Bueno, a nivel general, en sudeste asiático, las comunidades chinas en general tienen un nivel económico medio más importante que la media, con lo cual sí ha sido fuente de bastantes envidias. De hecho, en Indonesia, que es el caso que mejor conozco en relación con la población china, cuando cae Suharto en 98 y cuando se estallan las primeras revoluciones callejeras contra el gobierno y contra el poder, la gente indonesia quien ataca es básicamente a los ciudadanos chinos, que se les veía, digamos, los financiadores de Suharto y los ricachones que se habían hecho ricos con el gobierno de Suharto, ¿no? Por lo tanto, bueno, a nivel económico, por encima de la media nacional, es una cosa bastante clara. Tiene una influencia muy importante sobre el tema de, por ejemplo, las relaciones económicas con la China continental, en todo el sureste asiático, y a nivel de cómo se ve China, bueno, pues hay una doble visión. Por un lado, se admira en cierta manera, ¿no?, el crecimiento de China en los últimos 30 años, lo cual yo creo que es desde todos los puntos de vista que nos encontramos, y a nivel geopolítico, bueno, pues básicamente hay conflictos, básicamente el tema de Spaldi y otros que están generando tensiones, básicamente Vietnam, China, Filipinas, China, y ligeramente, bueno, esos dos yo creo los más importantes del sureste asiático, ¿no?, porque están ocasionando una serie de fricciones, pero bueno, en general yo creo que hay que distinguir por un lado el aspecto económico, el aspecto geopolítico, y luego a nivel histórico, bueno, hay comunidades chinas en el sureste asiático históricas que están perfectamente integradas y que a nivel económico están más desarrolladas que la media y que en muchas ocasiones pues han sido fruto de violencia, ¿no? Yo creo que es un tema bastante interesante también. Vamos a seguir con las debilidades, Mario. Si usted tuviera que destacar actualmente las dos principales debilidades de todo orden dentro de China, ¿cuál cree usted que serían? Buena pregunta. Solo dos. Bueno, una... sin ninguna duda, ahora mismo el gran tema es la coyuntura económica, porque no podemos olvidar, ¿no?, que, bueno, todos conocen, ¿no?, la China maoísta, y que a finales de los años 70 hubo un cambio, un proceso de reformas, ¿no?, liderado por Deng Xiaoping, que lo llamamos la China reformista, y bueno, en el ámbito económico esto consistió fundamentalmente en liberalizar e internacionalizar la economía china. Pero en términos políticos hay un cambio también muy importante, que normalmente se obvia, y es que la principal fuente de legitimidad del régimen ya no es, como en el tiempo del maoísmo, una ideología que explicaba o que justificaba todos los pormenores, ¿no?, de la vida cotidiana de las personas, sino que es la capacidad del régimen para garantizar bienestar económico o mayores oportunidades de desarrollo económico. Es decir, a los líderes chinos, la población no les juzga por la forma en que han llegado al poder, no es una legitimidad procedimental, tampoco es una legitimidad, digo, ideológica, ¿no?, basada en el comunismo, ¿no?, el maoísmo, ¿no?, en su momento, sino que es, bueno, pues su capacidad para gestionar. Bueno, entonces, como bien sabéis, ¿no?, en la coyuntura económica actual hay un proceso de deceleración, la nueva normalidad, ¿no?, que han llamado, y bueno, pues en este proceso, este cambio de modelo económico, esa gestión puede generar problemas sociales, y yo creo que esa es la principal, digamos, preocupación ahora mismo de las autoridades. Y la segunda,
Y aquí, en realidad, voy a mencionar dos, ¿vale? Voy a hacer un poco de trampas y van a ser tres, ¿no? Una va a ser la cuestión medioambiental, que es evidente, hay un problema ahí de sostenibilidad ecológica. Además, bueno, pues todos los que van a China, ¿no?, lo perciben muy claramente. Bueno, y, claro, si decíamos anteriormente que la principal fuente de legitimidad del régimen es el crecimiento económico, claro, la sostenibilidad de ese crecimiento económico pasa también a ser fundamental, ¿no?, para dicho régimen. Y bueno, pues ya digo, yo apuntaría eso como segundo factor, ¿no? Y bueno, ya digo, no quiero ahondar en detalles, pero todos ahí, la contaminación medioambiental, problemas, escasez de agua potable, todas estas cuestiones, ¿no? Y luego, el tercer asunto, que además está muy relacionado con la labor de gobierno, ¿no?, que está relacionando Xi Jinping, probablemente sea la corrupción. Porque bueno, dentro de la población china también ha habido un creciente descontento, ¿no?, hacia los niveles de corrupción en el país. ¿Por qué? Porque claro, esa China reformista que decíamos antes, que ha crecido mucho económicamente, no solo ha crecido el PIB, sino que también han crecido las desigualdades. Entonces, claro, estas desigualdades provocan tensiones sociales. Cuando la mayor parte de la población percibe que mejora su situación económica, tiene una mayor capacidad de tolerancia hacia esas desigualdades y también hacia la corrupción, que muchas veces va, digamos, de la mano de esas desigualdades. Sin embargo, en un contexto como el actual, que decíamos, ¿no?, con una deceleración económica, con una situación, digamos, sobre todo en algunas zonas del país, ¿no?, hay unos problemas de sobrecapacidad muy importantes, hay sectores concretos de la economía, ¿no?, que claramente, ¿no?, se están reduciendo su actividad. Pues claro, esto hace que la población sea más sensible, más susceptible a la corrupción, y eso, pues lógicamente, también es una amenaza muy importante, ¿no?, para el partido. Pues nos ha comentado Mario los problemas, uno de ellos, los principales, el tema económico. Precisamente para hablar sobre la economía, sobre los aspectos económicos de China, hemos tenido la gran suerte de grabar a David Cano, uno de los principales economistas españoles, especializado en finanzas internacionales, y esto fue exactamente lo que nos ha dicho. Sí, es que China estamos ante uno de esos cambios estructurales que nos gusta decir a los economistas. La economía china crecía a tasas del orden del 10 o del 12% hace una década, y es obvio que eso no se puede mantener. Ningún país del mundo puede crecer a tasas tan altas, sobre todo cuando algunos de sus motores del crecimiento económico los ha agotado. Me explico. Básicamente, el gran motor del crecimiento del PIB chino fue la inversión. Las empresas, las multinacionales, las empresas de otros países encontraban en China un claro caldo de cultivo para ir allí a montar factorías, ir allí a montar empresas desde las que producir y exportar productos al resto del mundo. Una mano de obra más barata, unas condiciones laborales más o menos ventajosas, es lo que, como digo, permitía que las empresas fueran allí a montar factorías. Eso, junto con la urbanización. China ha sido un país que ha tenido un claro movimiento de personas desde el campo hacia las ciudades, hacia esas factorías para fabricar productos, y por tanto ha habido, en lo que los economistas dentro del PIB determinamos, la inversión, que tiene que ver inversión empresarial o construcción de casas y de infraestructuras, y eso era el gran motor de la economía china, hasta tal punto que supone prácticamente un 50% del PIB la inversión. Para que nos hagamos una idea, en otros países desarrollados la inversión pesa un 20, un 25%, no más. Por lo tanto, un país que ya el 50% de su PIB es inversión, pues uno ya detecta que por ahí poco más puede haber, sobre todo cuando ya los costes salariales, los salarios, las condiciones de trabajo en China ya no son tan ventajosas como podía suceder hace unos cuantos años. Y dos, la capacidad de vender a otros países de China también se está debilitando porque otros países compramos menos. Es decir, España ha atravesado una crisis importante, Estados Unidos, Italia, el Reino Unido, los ciudadanos ya no consumimos tantos productos, bien porque estamos endeudados o bien porque ya hemos consumido mucho, ¿no? Por lo tanto, China es consciente de que su modelo de crecimiento económico está agotado. Y lo que tiene que hacer es apoyarse en otros componentes del PIB, tratar de encontrar un relevo a la demanda externa y un relevo a la inversión empresarial. Y lo ha encontrado, y es el consumo de las familias. Y es que, bueno, pues los chinos adquieran unos estándares de consumo como el que tenemos en España o en Estados Unidos. Es obvio que no van a alcanzar nuestros niveles a corto plazo, pero no es menos cierto que el potencial de crecimiento del consumo es enorme.
Y no solo que sea el consumo un motor del crecimiento, el consumo de las familias, sino otros sectores, fundamentalmente el sector terciario, el sector servicios. Al final, que la economía china pues tenga un mayor peso el cuidado de la salud, o el ocio, o turismo. En definitiva, que vayan adaptando nuestros estándares en el PIB. Pero crecer vía consumo de las familias o crecer vía servicios, el potencial de crecimiento es menor. Y no puedes pretender avanzar tu PIB a tasas del 10 o del 12%, y por tanto la economía china tiene que aceptar avanzar a niveles del orden del 6,5%, que no está nada mal. Ya nos gustaría a las economías desarrolladas crecer en esos niveles. Pero es otra forma de crecimiento que tiene otros riesgos macroeconómicos. Es decir, cuando uno crece vía inversión, existe cierto riesgo de recalentamiento, de un exceso de inversión productiva, y cuando uno crece vía consumo de las familias, pues puede tener miedo a que haya cierta inflación, que la presión del consumo de las familias pues provoque una presión de los precios de los bienes al consumo, que eso provoque un aumento de los salarios, en fin, una espiral negativa, inflación, salarios, pues que no gusta a los economistas. ¿Cómo puedes tratar de evitar que se genere inflación en un país si crece vía consumo de las familias? Pues teniendo una moneda fuerte, teniendo una moneda más apreciada. Y eso es lo que en última instancia justificaba que China permitiera que su moneda, que el yuan, se apreciara. Y entre el 2005, 2006, especialmente desde el 2008 hasta hace 2 años, el yuan chino se apreciaba. Y tenía sentido, era un poco la pieza del puzzle que encajaba en este cambio del modelo económico chino y que permitía, bueno, pues cierta reducción del riesgo, por ejemplo, de aparición de inflación. Y hasta ahí todo funcionaba, China cambia su modelo, China crece menos, China se empieza a comportar como un gran consumidor e empieza a importar productos, China tiene menos inversión, China construye menos y China admite que su moneda se aprecie. ¿Qué nos deja a todos un poco descolocados el pasado agosto? Pues que China, las autoridades optan por devaluar su moneda. Y da la sensación de que China dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo ya no quiero tener una moneda tan fuerte. Se ha apreciado prácticamente un 30%. Es, junto con el franco suizo, la única moneda que en los últimos años se ha apreciado. Y como digo, China dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y ahí es donde los economistas empezamos a temer de que es un síntoma de que le falta aire a la economía china, o de que ese cambio de modelo no se está produciendo al ritmo que les gustaría a las autoridades de aquel país, y que tal vez buscan de nuevo una moneda débil con la intención otra vez de volver a exportar. Y cuando dices, si China otra vez quiere exportar, es porque no le está funcionando el cambio del modelo. Es simplemente una percepción, y a partir de ahí lo que pasa es que los mercados financieros entran en modo pánico, los mercados siempre tienden a sobrereaccionar, y ante una serie de evidencias macroeconómicas empiezan a salir una serie de analistas que dicen esto es el inicio del fin, China nos ha estado mintiendo, la economía china está abocada a una recesión intensa, y la señal clara es que las autoridades hayan devaluado su moneda. Yo creo que no, creo que China igual lo que ha pecado es de no ser consciente de que una decisión monetaria como es devaluar la moneda en una economía ya de la envergadura de aquella tiene implicaciones mundiales. Es decir, cuando eres un país pequeño tú puedes tomar decisiones que no impactan sobre los mercados financieros, pero China lo que se ha dado cuenta es que cualquier decisión que ellos tomen ya tiene un efecto global. Ya pueden provocar un hundimiento de la bolsa americana del 10%, simplemente por haber devaluado. Yo creo que ese es un punto de aprendizaje que las autoridades económicas y monetarias chinas no eran conscientes del poder que tienen ya en la esfera mundial, y que todo el mundo mira lo que está haciendo la economía china y, como digo, tiene la capacidad de impactar sobre el Standard & Poor's 500. A partir de ahí, sí, esa pérdida de dinamismo se ha podido intensificar, y lo que están haciendo las autoridades es, bueno, pues utilizando el margen de maniobra que tienen para que la desaceleración económica sea débil. Y China tiene una ventaja que no tenemos otros países. Tienen margen de actuación en la política fiscal. El gasto público es pequeño.
no tienen prácticamente deuda pública, a diferencia de lo que nos pasa en la periferia del área euro, donde el margen de actuación de la política fiscal es nulo, porque nuestros gobiernos están muy endeudados. Allí no, allí el endeudamiento no está en manos públicas y por lo tanto hay un estímulo fiscal del gobierno. Y al mismo tiempo existe pues una serie de margen de actuación en la política monetaria. Se han podido bajar los tipos de interés, se han podido relajar las condiciones de financiación de los bancos. En definitiva, China ha optado por utilizar ese margen de actuación que tenía y estamos asistiendo a una cierta reactivación a corto plazo de la economía. En definitiva, no hay un temor, o en nuestra opinión, no hay un temor a un hard landing, a una recesión intensa en la economía china, sino a una pérdida gradual de crecimiento económico que va a llevar al PIB de aquel país a parecerse en sus componentes, inversión, construcción, consumo de las familias, exportaciones e importaciones, más a lo que somos las economías desarrolladas, y que en ese camino de transformación de la economía y de pérdida de crecimiento económico, pues no va a ser lineal y habrá oscilaciones más o menos intensas, pero que habrá que transmitir bien, que habrá que comunicar bien, porque los mercados financieros son muy sensibles a lo que pasa con China y por lo tanto lo que les pedimos desde Europa o de Estados Unidos a las autoridades es: infórmenme, cuénteme cómo están yendo las cosas, que igual que hacen otros países y se publican indicadores y los bancos centrales lanzan sus mensajes. En definitiva, necesitamos comunicación, necesitamos que se nos informe aceptando claramente que haya una pérdida gradual de crecimiento económico. Y que hay señales, decía, la devaluación del yuan o incluso la salida de reservas. Sí, claro, es una economía, la China, que durante los años buenos, los años de bonanza, ha estado acumulando reservas, hasta el punto que era el principal tenedor de bonos emitidos por Estados Unidos, tenía prácticamente 4 billones de dólares en reservas. Es seguramente demasiado. Es decir, una economía cuando acumula mucho ahorro, que le pasa a la economía alemana, posiblemente es que estás desaprovechando oportunidades de inversión. Bueno, pues ahora es tiempo de que China vaya perdiendo reservas. Ahora es tiempo de que China aproveche o viva de ese nivel de reservas que ha ido acumulando en los años buenos. Es decir, que tampoco es... que pierda reservas es una señal de que la economía modera su crecimiento, pero tampoco es tan preocupante. En algún momento tienes que dejar de acumular reservas, en algún momento tienes que empezar a comprar más de lo que vendes, en algún momento tienes que empezar a vivir por encima de tus posibilidades, porque otros países somos los que estamos viviendo ahora por debajo de nuestras posibilidades. Ya sé que esto también genera una cierta polémica, pero es obvio que las economías periféricas del área euro y España en particular, como país vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y esto lo vemos en una variable macroeconómica que es la balanza por cuenta corriente. Teníamos déficit de la balanza por cuenta corriente. Todos los años necesitábamos 50.000, 60.000, 100.000 millones de euros, porque eso es lo que consumíamos de más de lo que generábamos. Y teníamos déficit por cuenta corriente y nos hemos ido endeudando. ¿Quién tenía superávit por cuenta corriente? Alemania o China, porque nos exportaban y ellos iban acumulando su ahorro y con ese ahorro financiaban nuestra expansión. Bueno, esto ha cambiado. Hoy España ya no tiene déficit en la balanza por cuenta corriente. Ya España no vive por encima de sus posibilidades. Vivimos en línea con nuestras posibilidades. Ahora gastamos, invertimos menos de la renta que generamos y estamos generando un poquito de excedente. Otros países, por lo tanto, son los que tienen que estar gastando un poquito más, tienen que estar invirtiendo más de lo que generan, y es el tiempo nuevo de la economía china. Y es lógico, y en el mundo se producen estos cambios, y ahora lo que toca es a algunas economías emergentes que se lo pueden permitir, especialmente China, vivir un poco mejor, y gastar, y consumir, y perder reservas. No solo China, también Alemania, porque dentro de las economías desarrolladas hay casos de países que también han vivido por debajo de sus posibilidades y que han acumulado un montón de reservas y que es tiempo de que empiecen a gastar y que el mundo está cambiando y que otras economías, y voy a poner el caso extremo tal vez de España, que hace unos cuantos años nadie imaginaba que pudiera venir una multinacional a España a fabricar. No, ya vienen empresas multinacionales a España a fabricar para darse la paradoja desde que tal vez desde España fabricamos bienes
que sean comercializados en China. Es el cambio del modelo al que estamos asistiendo. Claro, hay componentes sociológicos. El español, igual hace 10 o 15 años, vivía gastando y consumiendo y fabricaba el chino. Bueno, pues ahora está cambiando la cosa, ¿no? Ahora fabricamos en España para que lo consuma un ciudadano chino. Ese es el cambio del modelo y esa es la conclusión con la que yo me querría quedar. Claro que hay un cambio de modelo y que este cambio de modelo son como placas tectónicas que hasta que se ajusten, pues seguramente pues provocan volatilidad en los mercados financieros y que lo que necesitamos es que se nos informe bien, que se sea transparente, que se cuente lo que está sucediendo, porque si no empiezan los temores, las suspicacias de si me estarán mintiendo, si no me estarán mintiendo, si serán veraces o no los datos que me da la economía china. Pero aceptando que son veraces y aceptando que va a haber una comunicación, como digo, estamos siendo testigos de un cambio estructural de la economía mundial que seguramente dure varios lustros, incluso varias décadas, y es la transformación de una economía china como la gran productora a ser una economía que sea la gran consumidora. También nos ha hablado Mario Saúl de la corrupción. Y se lo voy a preguntar a los dos, también a Ana. Pero en realidad, con la disculpa de la corrupción, ¿no se está produciendo una purga política? ¿No se está aprovechando para eliminar enemigos políticos en China, vendiéndolo precisamente con la justificación de acabar con la corrupción? Yo estoy convencido que estamos mirando ahora mismo en China la purga más bruta del Partido Comunista desde la Revolución Cultural. Yo estuve en Pekín desde 88 hasta 91, estuve ahí durante las manifestaciones de Tiananmen, y yo recuerdo dos aspectos específicos que son relevantes. Uno fue el momento en que las manifestaciones cambiaron su tono, es cuando llegaron en la plaza de Tiananmen los camiones con los obreros llevando retratos de Mao Zedong y Zhou Enlai, y los obreros cantando el este es rojo. Es decir, que fue mejor con Mao que con Deng Xiaoping. Y esto cambió el tono político. Y recuerdo escribiendo un informe desde la embajada en este momento diciendo que ahora el gobierno tiene que suprimir esto, que no puede permitir que sigan las manifestaciones. Y dentro de 2-3 días declararon la ley marcial. Esto tiene relevancia ahora porque estamos viendo la misma nostalgia para el maoísmo. Esto fue el gran crimen, por ejemplo, de Bo Xilai. No solo que su mujer había asesinado a un británico, esto es aceptable políticamente en China, pero él promoviendo una vuelta a este maoísmo, un maoísmo moderno que permite que el promotor sea millonario, pero promoviendo las canciones de la Revolución Cultural. Esto sigue. Hace muy poco había en Pekín, en la gran sala del pueblo, una celebración de la Revolución Cultural. Y provocó tanta reacción mala que el gobierno ha tenido que condenarlo, diciendo que fue error, y precisamente hoy se ha publicado en el Renmin Rabao, en el periódico del pueblo, una denuncia de la Revolución Cultural. Pero entonces, esto sigue, esta idea que fue mejor con Mao que ahora, sobre todo dentro del partido. En términos de la purga, después de Tiananmen, había muy poca purga del partido. Zhao Ziyang terminó detenido en casa. El único líder principal del partido que se fue a la cárcel fue Bao Tong, que fue jefe de gabinete de Zhao Ziyang. Para parte de esto, no había purga del partido. Incluso diplomáticos que yo conocía, que habían participado en las manifestaciones, no sufrieron. Esta vez estamos viendo ejecuciones de altos cargos en el Partido Comunista. ¿Y por qué? Yo creo que hay tres razones fundamentales. Una razón es que el liderazgo del partido, sobre todo Xi Jinping, sabe que vienen malos tiempos económicos y quieren blindarse contra críticos dentro del partido. Segundo es que
saben que hay estas divisiones ideológicas en el partido que quieren suprimir. Y tercero, que muy temprano viene el próximo congreso del partido, donde Xi Jinping tiene que poner en sus sitios sus sucesores y tiene que asegurar que son sucesores leales. Y por lo tanto está intentando terrorizar a las facciones rivales en el partido para evitar sorpresas desagradables, como ha sufrido, por ejemplo, Zhou Yonggang, que era responsable para todo el sistema de seguridad del Estado en el anterior gobierno, que ahora está en la cárcel por corrupción, por ser líder de la facción que incluía a Bo Xilai. ¿Estoy de acuerdo con esto, Ana? Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho ese es uno de los tigres, de los altos cargos que han sido pues represaliados desde que Xi Jinping llegó al poder. Entonces, por un lado tenemos lo que llaman tigres, estos altos cargos, y por otro lado moscas. Entonces, de unos 1.700 oficiales, pues 176 me parece que eran tigres, y el resto han sido moscas, jefecillos del partido locales, que en muchos casos han servido para aplacar pues el malestar en aquellos condados, en aquellas zonas rurales donde la gente está harta del cacique de turno, que les ha colocado una fábrica que contamina sus aguas, o que simplemente, bueno, pues vela por sus intereses y los de sus amigos, pero no se está atajando de raíz el problema. Fuera de Pekín, los periodistas siempre lo comentábamos, es el Far West. Uno pues no sabe muchas veces dónde se mete. Si bien a los periodistas nos garantizaban una mínima seguridad en la capital y en Shanghái y bueno, en ciudades grandes, en zonas rurales muchas veces no es el gobierno o el poder el que puede emprenderla contra los informadores extranjeros. Por supuesto, los locales ya estamos en otro orden de cosas y es muchísimo más peligroso, pero los extranjeros, que parecía que teníamos pues una especie de bula papal para meternos en lugares más recónditos e informar, muchas veces hemos visto cómo matones locales habían sido contratados para destrozarnos la cámara, entonces era muy complicado. Lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con usted, las cosas han empeorado. Desde 2008 hemos visto cómo grandes firmas de cabeceras nacionales pues están encarceladas, represaliadas, silenciadas en casa, aisladas, no tienen cometido ya más que pues, escribir el horóscopo, por así decirlo, en los periódicos, y se ha degradado mucho la calidad. Weibo, que es el Twitter chino, tenía una gran esperanza para que la gente pudiera usarlo como plaza pública, como lugar de debate, se desinfló por completo. Yo estuve en la creación de toda la empresa, de esa startup, bueno, a nivel chino eran miles de trabajadores ya, pero allí en el distrito de Zhongguancun, que es en Pekín, una zona de empresas tecnológicas increíble, con muchos cerebros trabajando a la vez, y aquello prometía mucho. Hubo un estudio de la Universidad de Shanghái con un medio británico que comprobaron cómo entre 2011 y 2013 el 70% de los usuarios se dieron de baja, porque se les pedía el nombre real y los datos reales para registrarse. Entonces todo el mundo tenía miedo. Nada es gratis en China, en ningún lugar, pero en China menos. Claro, esto hay gente que lleva mucho tiempo diciendo, Ana, que en realidad lo que hicieron hecho los chinos es aprender bien la lección de lo que había pasado en la Unión Soviética, es decir, de simultanear la glasnost y la perestroika, la apertura política con la económica, que había sido un fracaso, y ellos lo que están haciendo es, de momento, permitir cierta apertura económica para que ya llegue un momento en donde se hayan establecido las condiciones mínimas para poder hacer la apertura política. Pero da la sensación de que ahora ya hay una clase media amplia. ¿No sería el momento de empezar a pensar en instaurar una democracia real en China, o hoy por hoy sigue siendo una utopía? Una clase media que además son unos 500 millones de personas, según los estándares que usemos, ¿no? Porque hay gente que establece clase media por el hecho de tener una lavadora en casa, pero al final son unos 500 millones de personas, que es aproximadamente la población de la Unión Europea. Un tercio de los chinos. Es una cifra ya considerable. Lo que pasa es que al final, yo no soy politóloga, pero el término democracia para ellos está totalmente desvirtuado. Yo cuando hablaba con gente para pues establecer un poco cuáles eran los parámetros
parámetros, ¿no?, de ideología política o de verdadera desafección política o afección política con el partido, pues me decían, vamos a ver, es que ¿cómo podéis ser tan naif los europeos, ¿no? Nosotros no estamos tratando de encaminarnos hacia un lugar que hace aguas por todos lados, como es la democracia europea. Lo que está claro es que, como decía usted, Mario, al final la desigualdad pesa porque la gente ve que cuando sigue un esquema de trabajo duro no se ve recompensado. Antes sí y ahora no. Se ha progresado mucho, pero ahora el descontento pesa. El no poder trabajar, el que no haya plazas, aunque yo quiera presentarme en una oposición, el que yo viva las conocidas como hormigas en las ciudades, ¿no?, que viven bajo tierra, que están trabajando durísimamente y que no consiguen medrar, pues ahora ya ni siquiera afiliarse al partido es garantía, al margen de la ideología, de poder llevar a cabo una carrera de éxito. Entonces al final la gente está descontenta y no les mueve la palabra democracia, sino les mueve el progreso, el buscar un lugar mejor para sus hijos, ¿no? Luego ya hay gente que sí tiene convicciones políticas, pero yo no hablaría de masa crítica en ese sentido. Mario, se habla también que uno de los problemas principales a los que se enfrenta China, que teniendo en cuenta que dispone del 22% prácticamente de la población mundial, apenas tiene el 7% de las tierras cultivables. Y además tierras cultivables que cada vez disponen de menos agua, de agua cada vez más contaminada, y que esto está creando muchos problemas internos, incluso externos, porque está impulsando a muchos chinos a emigrar a otros lugares, como puede ser la Siberia rusa, que esto a la larga puede producir una fricción importante entre estos dos países, y que eso en realidad quizás sea un factor belígeno todavía mucho más importante de todos los que hemos hablado hasta ahora mismo. ¿Cree usted que es así? ¿Que exactamente cuál es la situación de este tema tan sumamente trascendental? Porque estamos hablando de la mera supervivencia humana. Claro, antes mencionaba esta idea de la sostenibilidad, digamos, económica, ¿no? En China tiene un problema ecológico de sostenibilidad fundamental, tanto por la superficie cultivable también como por el tema del agua, ¿no? Estoy hablando de memoria, no recuerdo si creo recordar que los recursos hídricos per cápita en China son 1/3 de la media mundial y la tierra cultivable per cápita es 1/4 de la media mundial. ¿Es así o al revés? Ya digo, honestamente estoy hablando de memoria, pero en cualquier caso hablamos de porcentajes muy inferiores, ¿no?, a media global. Claro, ¿no?, evidentemente, ¿no?, hablamos de un país que con esas magnitudes no es como Singapur. ¿Por qué pongo el ejemplo de Singapur? Claro, en Singapur puedes traer el agua de Malasia, puedes traer los alimentos del exterior. O el aire, como lo hace actualmente. No hay ningún problema, ¿verdad?, porque es una población realmente reducida. Pero ¿pueden 1.350 millones de personas depender de los mercados internacionales para sostenerse? Pues obviamente no, ¿no? Y es evidente, ¿no? Es un asunto que preocupa mucho y de hecho dentro de China, ¿no?, hay campañas importantes por parte del partido en esta cuestión ecológica. Lo que pasa es que la tradición en China es muy débil en este sentido. Ahora, recordemos, ¿no?, en el Ministerio de Medio Ambiente en China, como ministerio, con esa capacidad, digamos, con ese rango administrativo, se crea en el año 2008. Es decir, antes de ayer, ¿no? Entonces, esto evidencia que esa concienciación de la importancia de dimensión ecológica es relativamente reciente. Ahora sí que es un asunto que es prioritario, también entre otras cosas porque esa creciente clase media cada vez empuja más a las autoridades a que tengan este tema en consideración, ¿no? Porque bueno, es una cuestión que la propia población cada vez demanda más. Además, claro, tampoco podemos olvidar, ¿no?, que claro, estas élites chinas, estas nuevas élites económicas, políticas, claro, cuando hablamos de China, esas desigualdades económicas, ellos en primera persona no lo viven. No lo viven por, bueno, les puede afectar la repercusión social, pero en primera persona no lo viven. Ahora bien, el deterioro medioambiental, eso es muy difícil escapar, ¿no?, en términos, ¿no?, de la calidad del aire o incluso otro problema, ¿no?, que está ahí, es la seguridad alimentaria. No solo la falta de alimentos, sino la propia seguridad alimentaria, que como bien sabéis, ¿no?, pues es un asunto que preocupa muchísimo a la población china. Entonces, es un asunto clave, fundamental, parte importante, ¿no?, de la acción exterior de China también va orientada a asegurarse buenas relaciones con países que son proveedores, ¿no?, de alimentos, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Es decir, plantear realmente qué escenario, qué va a pasar, no podemos saber, pero lo que está claro es que es un asunto que cada vez va a ser más importante para China y que es un asunto de creciente concienciación por parte de la población y por parte de las autoridades políticas. Sobre todo porque a medida que se vaya desarrollando la sociedad, mayor será el consumo de agua, de alimentos de todo tipo. Hay un dato, por favor, hay un dato que me llamó mucho la atención y es que respecto al medio ambiente y esa clase media que comienza a estar concienciada, una periodista de la cadena estatal CCTV
PNV, que se llama Tsai Ying, hizo un documental hace un par de años que se llamaba Bajo la cúpula. En un fin de semana, 200 millones de visitas. Lo retiraron. Entonces, claro, ya tenemos parques infantiles con cúpulas para aislar a los niños del humo. Vamos. Claro, igualmente si vemos el tema de la sociedad civil, ¿no? De las crecientes organizaciones, ¿no? No gubernamentales o semigubernamentales, el área, ¿no? En el que más se han creado es precisamente, ¿no? En esta cuestión del medio ambiente. Claro. Eso podríamos trasladarlo, hablando del agua, Javier, al Tíbet. Teniendo en cuenta que en el Tíbet es donde están las fuentes de los principales ríos de todo Asia que dan servicio a cientos de millones de personas, como es el Indo, el Ganges y el Brahmaputra. Evidentemente eso hace que una China con deficiencia hídrica jamás va a renunciar al Tíbet, por más que en India vivan 200.000 tibetanos, viva el Dalai Lama y se hagan muchos esfuerzos internacionales porque él vuelva otra vez a las manos de los tibetanos. ¿Cómo está la situación en el Tíbet, Javier? Correcto, ¿no? La interpretación. Bueno, básicamente yo no entiendo una China sin el Tíbet. Para China, la China continental, refiero, Tíbet es el principal fuente de recursos hídricos. Buena parte de los ríos, de los grandes, digamos, recursos acuíferos de toda Asia vienen de allá. Y había una cosa que quería comentar, quería apuntar, que ha dicho Mario, es bueno, hablar básicamente del Mekong, ¿no? El Mekong River, ¿no? Que es el gran río que surca el sureste asiático peninsular. Bueno, pues nace en Tíbet y lo que está ocasionando, ¿no? Pues esta demanda cada vez más importante dentro de China de agua, porque no hay que verla solo como una demanda para, digamos, recursos hídricos para beber, sino es una demanda de agua para producir electricidad, del hydropower, que es algo que China está, intentando desarrollar con más velocidad, y al mismo tiempo está obviamente diverting, es como es la palabra en inglés, diversificando bastante aguas del río Mekong para China continental, para digamos alimentar otras vías acuíferas, ¿no? Entonces yo entiendo que el tema del Mekong, por ejemplo, está causando muchas tensiones con países del sureste asiático, le hace básicamente Vietnam, y es un tema que obviamente que China sabe que está causando problemas a los recursos hídricos del Mekong dentro del sureste asiático peninsular, pero obviamente sus demandas internas de mayor recursos acuíferos para todo tipo de actividades pues es tan ingente que le está llevando, yo en mi opinión, a subir la tensión con los países del entorno, ¿no? Por lo tanto, para mí el Tíbet también es una situación relativamente ciertamente tranquila. No veo una Tíbet, fuera de China, no veo ningún movimiento revolucionario potente que pueda desvincular a Tíbet de China, y obviamente yo entiendo la invasión de China al Tíbet como una captura por recursos naturales, y en eso estamos, ¿no? Más allá de lo que puede decir India, más allá de los tibetanos viendo el exilio en India, y yo creo más en este aspecto entre China e India. Yo creo que la derrota india en el 62 marca un antes y un después en las relaciones entre China e India, y desde entonces, yo creo que hay un país que es el hegemónico en la zona y que es el que marca el devenir de la zona, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho que añadir ahí. Quizás el motivo principal por el que Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, se ve forzada a expandirse a otros territorios, y que un poco es el origen de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en este escenario, es porque carecía de recursos y de territorio para toda su población, y de recursos no solamente para la industria, sino también para la supervivencia de su población. Esto no es lo mismo exactamente que está pasando ahora mismo con China. Esto nos puede llevar a que antes o después, y probablemente no a muy largo plazo, vaya a haber un enfrentamiento con China, especialmente a lo mejor contra Estados Unidos, teniendo en cuenta que China necesita encontrar esos alimentos, esas tierras cultivables, ese agua en otras partes del mundo, por no hablar del petróleo, que no lo tiene y que tiene que conseguirlo pues allá donde pueda, para precisamente seguir manteniendo su ritmo industrial, ya no digo ni siquiera que aumente. Yo no veo un enfrentamiento grave con los Estados Unidos, porque no está en interés ni de China ni los Estados Unidos. Hay la posibilidad, el tipo de enfrentamiento más posible en este contexto sería algún enfrentamiento con Japón por control del mar de China del Sur, donde los americanos tienen que apoyar los japoneses. Los americanos están trabajando mucho para evitarlo, porque no lo quieren. Lo que veo más probable es un enfrentamiento, por ejemplo, con Rusia. Y esto ahora parece poco probable porque desde el oeste vemos Rusia y China como dos aliados contra el oeste. Yo estoy convencido que esa alianza existe solo por la incompetencia diplomática nuestra, que lo hemos creado nosotros. Y de hecho, habrá muchas tensiones sobre este tema de los recursos, de las materias primas, porque una fuente muy importante para China es precisamente en Asia Central. Kazajstán es una fuente muy importante de petróleo, cada vez más importante de petróleo para China. Los otros países de Asia Central ofrecen otra
otros recursos que China necesita. Y por lo tanto que China ha lanzado esta estrategia de la ruta y el cinturón. Y la ruta es la vieja ruta de seda por Asia Central, donde China está ofreciendo apoyo en infraestructura, apoyo económico, en cambio por los recursos y las materias primas que necesita. También tiene elemento muy importante de seguridad, porque los chinos siguen obsesionados por la inseguridad en Xinjiang y la amenaza de terrorismo yihadista de los Uyghur en Xinjiang, y están colaborando ya con países como Kirguistán o Turkmenistán en quitar las bases del ejército de Turkmenistán del Este, si lo recuerdo bien. Y yo creo que en hacer todo esto están entrando en el patio de los rusos. Y los rusos temprano o tarde van a reaccionar, van a insistir en su hegemonía en esa zona, sobre todo por la influencia eurasianista en el gobierno de Putin, que ver este concepto de Rusia como Eurasia, como central, como clave a su justificación política. Yo creo que esto va a provocar, es más probable un enfrentamiento entre Rusia y China, sobre todo porque otra solución para China ha sido una migración masiva de chinos en el este de Rusia, sobre todo en Siberia. Y es una zona donde los rusos se van y entran los chinos. Y esto va a provocar otra crisis en el futuro. Entonces, eso es lo que yo veo más probable en términos de enfrentamientos. Tenemos que recordar que la estrategia hasta ahora de los chinos para sacar materias primas, y usted es más experto en esto que yo, ha sido su entrado a tope en África y su entrada de África y Iberoamérica, que plantea otro riesgo de enfrentamiento, porque esto implica cadenas de suministro globales muy importantes para los chinos, y por lo tanto están desarrollando una armada de mar azul para defenderlo. Y esto corre riesgo de enfrentamiento temprano o tarde con India, que también está intentando proteger estas rutas. Claro. Bueno, por favor, comentar una cosa, bueno, yo sobre si hay un país que tiene tensiones geopolíticas importantes con China, ese es Vietnam. Básicamente en el pasado ya se han pegado, y además abiertamente, por las Islas Paracel, y ahora mismo en Vietnam el país que levanta las pulsiones nacionalistas vietnamitas es China. Por lo tanto, yo creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Y luego hay un tema que es muy interesante de China ahora mismo, ¿no? Históricamente, bueno, para China su mar del este y su mar del sur, digamos, será lo más importante, pero no hay que recordar que las bases de los submarinos nucleares chinos los ha puesto en Hainan, obviamente para mostrar poderío militar en todo lo que es Paracel, lo que es Vietnam, y para luego, obviamente, ayudar a sus barcos a la libre circulación por el estrecho de Malaca y el mar del sur de la China. Por lo tanto, si hay un país dentro del sudeste asiático, más allá de la India, de Japón, que yo creo que hay quizás, en el caso de Japón hay más palabras que hechos, porque las economías están muy integradas, hay tensiones obviamente, porque hay un pasado durísimo por parte del japonés, pero si hay un país donde ya ha habido dos conflictos netamente abiertos con decenas de muertos, y aparte el movimiento de los submarinos nucleares chinos es Hainan, yo creo que es blanco y en botella que las tensiones geopolíticas pues son muy vivas entre Vietnam y China, ¿no? Y además no hay que olvidar que Vietnam es el país que ha ganado ya varias guerras, ganó, digamos, a los franceses, ganó la reunificación y ganó la guerra que ellos dicen de América, ¿no? Por lo tanto, son un país con una capacidad para enfrentarse a otro, ¿no? Y Vietnam que también ha ganado una guerra contra China. Bueno, aparte, El fracaso de la invasión de 79. Pues ya continúo con usted, Javier, porque efectivamente usted ha mencionado el estrecho de Malaca, y el estrecho de Malaca es por donde pasa la práctica totalidad de los recursos que proceden del exterior y que llegan a China. Estamos hablando desde energía hasta alimentos. Claro, para eso lo que está haciendo China es diversificar a través de nuevas rutas, a través tanto de Birmania, de Myanmar, como de Pakistán. ¿Nos puede abundar un poco más sobre esto? Bueno, el caso de Myanmar ya está más vivo en la situación, pero el caso de Pakistán, bueno, todavía es un tema para Mario, que va a venir de Pakistán. Él nos puede hablar de Gwadar, pero la idea básicamente es, no tenemos aquí un mapa de Pakistán, pero la idea es básicamente conectar el puerto de Gwadar en el sur oeste del país, conectarlo básicamente con Kashgar en China, ¿no? Para hacer un corredor, digamos, para llevar mercancías a través del Karakorum. Y básicamente pues acortar tanto tiempo como
necesitamos dinero. ¿Eso es posible? Pues obviamente sí, para eso se está trabajando. Ahora bien, te tengo que decir, mi mujer es de la India, entonces Pakistán es lo que es. Pakistán es un país, es muy complicado, y garantizar esa libre circulación de mercancías y de otro tipo de productos, ¿no? Desde Gwadar, que es también una zona conflictiva, y sobre todo la costa oriental de Pakistán hasta el norte de Pakistán con China, yo creo que es complicado, ¿no? Por lo tanto, bueno, son proyectos, yo creo que de futuro. El caso de pakistaní quizás es el más interesante por lo que implica esa relación, ¿no? Geopolítica estrecha entre Pakistán y China. Obviamente hay que verlo con la geopolítica con la India, ¿no? Por lo tanto, bueno, Gwadar es un proceso que se tiene que consolidar en los años de aquí que viene adelante. Mario lo comentará también. Y obviamente, pero es un caso bastante complicado, ¿no? Yo creo que a eso le faltan bastantes años, ¿no? Para que veamos pues un corredor libre. Y luego, respecto al estrecho de Malaca, y no más, bueno, es la principal vía de entrada de energía, de alimentos y otros servicios para China, pero también la principal vía de salida. Por lo tanto, hay que situar ahí Hainan, y también hay que situar a India, que está construyendo también su nueva base, submarinos nucleares. Aquí todo el mundo saca submarinos nucleares en la zona oriental de India, en la zona de Ranbili, para proteger lo mismo toda esa zona de estrecho de Malaca, ¿no? Y está replicando a Hainan. Por lo tanto, yo creo que está viendo movimientos gigantescos de los dos gigantes, tanto en Ranbili, costa oriental India, como en Hainan, sur de China, ¿no? Por proteger esa gran boca, esa gran zona, esa gran autopista que es Malaca, ¿no? Yo creo que es clave y hay que seguir con atención. Pues se llegó a hablar de hacer un nuevo canal de Panamá, por así decirlo, sí, a través de la parte más estrecha de la península de Tailandia. Exacto, el enelismo de Kra, pero bueno, eso se ha dicho, pero no se ha hecho. Y aparte, pues también el sur de Malasia, el sur de Tailandia, pues también es una zona complicada. Muy complicada. Pasamos con Mario precisamente a hablar sobre el tema de Pakistán, ese puerto de aguas profundas de Gwadar, de esa carretera y ese ferrocarril, esa autopista que iba a atravesar el Karakorum a más de 4.000 metros de altura. Usted que acaba de venir de ahí, ¿cómo está actualmente la situación? ¿Qué esfuerzo está haciendo China en este país precisamente para evitar la vulnerabilidad principalmente del estrecho de Malaca? Bueno, el esfuerzo es muy importante y de hecho a mí en realidad me ha sorprendido lo avanzados que están en varios de los proyectos. Hay 17, 18 proyectos, lo que llaman ellos el early harvest, digamos, ¿no? de primera cosecha, ¿no? Cosecha temprana, ¿no? O sea, el que van a estar terminados para 2017-2018, casi todos en el ámbito energético, ¿no? Porque este corredor en realidad no tiene solo una dimensión meramente logística, sino tiene una dimensión de energía muy importante. Y bueno, yo honestamente no veo ninguna duda, o sea, es decir, de que China está apostando fuerte por diversificar, como decíamos, ¿no? Esas vías, ¿no? Para recibir los recursos que necesita el exterior, materias primas, fuente de energía, y a su vez para exportar al exterior, porque claro, no olvidemos, ¿no? Yo creo que todo esto está muy relacionado con lo que veníamos comentando, ¿no? desde el inicio, ¿no? del programa. El asunto fundamental en China es la situación económica. Entonces, claro, si China es un país que para mantener esa maquinaria económica necesita exportar y necesita importar materias primas y fuentes de energía, pues tiene que ir ubicando, tiene que ir identificando cuáles son sus principales debilidades estratégicas y una vez identificadas esas debilidades, pues, dentro de lo posible, implementar medidas para solucionarlas. Entonces, como decía, ¿no? Anteriormente Sean, esta nueva ruta de la seda tiene toda una dimensión de diversificación, ¿no? de esas rutas. Y claramente, digo, en Pakistán es probablemente, yo incluso me atrevería a decir que es la parte donde ahora mismo se ve de forma más tangible, ¿no? Lo que será este proyecto, ¿no? De hecho, no en vano, ¿no? Las propias autoridades chinas, ¿no? lo han identificado como el buque insignia de Wang Yi, ¿no? Él utilizó esta expresión, ¿no? El buque insignia de la ruta de la seda. Entonces, la ruta de la seda ¿está empezando a ser algo tangible en Pakistán? Sí. De ahí a esa gran red, ¿no? Que va a atravesar teóricamente toda Eurasia. Bueno, pues ese gran salto, ¿no? Es un poco el que tendremos que ver. Además, bueno, vale que recordar que el marco temporal, ¿no? El primero que se está fijando es el año 2030. O sea, que a veces, digamos, ¿no? Nos entran las prisas y queremos, ¿no? que todo esté implementado. Pero digamos, en Pakistán la idea es, sí que se ve, digamos, esa estrategia que se está concretando y que está dando frutos concretos. Y además ellos que tienen estrategia a largo plazo, no como otros países. Ana, pasamos con usted. Otra de las grandes debilidades es la demografía. Es decir, una población muy envejecida y de hecho para eso se ha levantado la prohibición de no tener más de un hijo, la política de un solo hijo. Pero claro, levantar esa prohibición o esa limitación también tiene sus riesgos. Es decir, que todo esto que estamos comentando de que ya tiene deficiencia de recursos, especialmente de recursos de supervivencia humana, a medida que se incremente la población, esto se puede magnificar y todavía ser un factor polemológico todavía mucho más potente. ¿Cómo está ahora mismo esa situación, Ana?
Hay varios focos muy interesantes. En cuanto a la política del hijo único, yo diría que, aunque aquí los titulares llegaron hace poquito, pues teníamos más de 15 excepciones legales a la norma del hijo único desde los últimos años, ¿no? De hecho, bueno, pues por rebajar un poco así el tono serio, ¿no? Contaros un par de anécdotas, contarles uno de los cotilleos más habituales en internet, en los foros, pues es la rabia que produce que los ricos o la gente famosa pues haya podido pagar la multa para poder tener los hijos que quiera, ¿no? Es algo, te dice mucho al final de lo que es la sociedad y el pulso al final entre las clases, ¿no? Que se generan, ¿no? Entonces, bueno, al final, si uno es hijo único, su pareja es hija única, pueden tener más hijos. Si en el campo uno tiene una niña, pues podía tener otro hijo porque se entendía que la hija no podía ayudar tanto. Bueno, ha habido excepciones. Ahora mismo tenemos varios fenómenos, aparte de esto de pues ahorrar para poder tener otro hijo. Mucha gente es que ya ni quiere, aunque pueda tenerlo, no se lo pueden permitir. Los colegios son caros, el médico es caro. Tenemos el problema además del JUCO. Hay gente que, bueno, ese pasaporte interno que se creó en los años 50 para evitar cinturones de pobreza, favelas tipo Brasil, pues sí, las evitó, pero generó otras desigualdades y otras crueldades que estamos viendo hoy. Gente que va a trabajar y deja a sus hijos con los abuelos en el pueblo. Esos niños cómo crecen, como flores salvajes, muchas veces víctimas incluso de abusos de vecinos o niños prácticamente desarrapados sin ningún vínculo familiar. Hay historias de mucha tristeza, ¿no? Al final podemos analizar China a nivel macro, pero es que después cuando empiezas a escarbar y coges el bisturí ves muchas historias muy tristes, ¿no? Ves a gente que se estaba marchando a las ciudades, a todo el delta del Río de la Perla, a trabajar a las fábricas porque se les garantizaba un empleo y ahora prefieren quedarse en el pueblo, con lo cual esas fábricas hay que atenderlas. Hay muchísimas pequeñas notas a pie de página, ¿no? en la demografía. Están las mujeres sobras, las xiongnu, que no quieren casarse, no han podido y se les ha pasado el arroz, según los criterios. Jóvenes, sí, es que a partir de los 24 años uno o se ha casado y ha planeado procrear o ha comenzado ya, o algo pasa, ¿no? Alguna tara tiene después en el esquema confuciano familiar. Entonces, bueno, se dan situaciones rocambolescas como el hecho de que cuando llega el Año Nuevo Chino uno alquila novios por internet para llevarlos al pueblo y presentarlos, después si te he visto no me acuerdo, y estas cosas que parecen anecdóticas finalmente conforman la foto de lo que es la sociedad china, ¿no? Y conforman pues esas desigualdades al final de una sociedad que avanza de un modo y a una velocidad que el esquema confuciano, la absorción de masa laboral, bueno, las propias necesidades de recursos no serán adaptados, ¿no? Al final. A mí me habían explicado alguna vez algunos estrategas chinos que en realidad esto iba a suceder de modo voluntario, es decir, este frenazo económico que se ha producido de reducción de la expansión económica iba a ser voluntario precisamente para procurar que la mayor parte de la sociedad alcanzara a los más privilegiados, para que no se produjera precisamente esta gran disparidad que pudiera llevar hasta el movimiento social. Claro, estamos hablando de cientos de millones de personas que podrían llegar a destruir el país. ¿Usted cree que es así, que esto puede ser voluntario, que a lo mejor a nosotros se nos escapa esa percepción de reducción del crecimiento económico? Yo creo que si China quería cambiar su modelo productivo y dejar de ser el todo a 100 del mundo, pues evidentemente no iba a seguir creciendo a 2 cifras. Todo cuerpo pequeño crece mucho más rápido y cuando llega a una dimensión crece y se mueve con más lentitud. Al final el problema no es los 2 dígitos, es que China necesita reformar su estado social, su nivel de recaudación fiscal, muchas otras cosas para poder proveer a sus ciudadanos de lo que necesitan, y si no, pues veremos las tensiones sociales, ¿no? Yo no sé qué viene antes, si la proyección quinquenal del Partido Comunista o la propia sociedad, que no podemos al final pues infantilizarla, ¿no? Y al final avanza. Los chinos evidentemente están dirigidos por un sistema de partido único, pero también tienen un margen de maniobra que se sale de esas líneas rojas que acotan su acción, ¿no? Entonces no me atrevería a saber si fue primero el huevo o la gallina, pero lo que es interesante es que hoy por hoy hay un plan quinquenal, hay muchas cosas que están dirigidas desde Zhongnanhai y hay otras cosas que no. No hemos hablado hasta ahora de Japón. Tradicionalmente China y Japón han sido adversarios. Japón está reconfigurándose, ha
readaptado o reinterpretado la Constitución para poder rearmarse, para poder participar en operaciones en el exterior desde el punto de vista militar. Esto en realidad, aunque muchas veces hay quien cree que dice no estaba enfocado a Corea del Norte, pero en realidad todo ese rearme o esa potenciación de las Fuerzas Armadas o incluso desear llegar a tener el arma nuclear no está dirigido precisamente contra China. Yo creo que lo que hemos visto con Japón es una pérdida de fe en los Estados Unidos, que los japoneses ya no se fían en la protección de los americanos ante China. Entonces no solo hemos visto los cambios de la Constitución para permitir que los fuerzas armadas se desplieguen en el exterior, un aumento en el presupuesto de defensa. También hemos visto los japoneses hablando con Vietnam, sobre todo con Rusia, que Abe, a pesar de todo lo que ha pasado en Ucrania y con la Crimea, sigue intentando llegar a un acuerdo con los rusos sobre las Islas Kuriles. Por él piensa que por hacer esto, Japón puede participar en un rodeamiento, un aislamiento de China. Y eso es el problema que tiene China, el problema estratégico que tiene China, siempre lo ha tenido. Que China tiene dos frentes. Tiene el frente del este al sur y el frente del noroeste. Históricamente eso fue más claro en la dinastía del Ming, cuando en un momento China tenía la armada más mayor en el mundo, esto del amiral Zheng He, viajando por casi todo el mundo. Incluso unos que dicen que, con todo respeto a Cristóbal Colón, fueron los chinos que llegaron primeros en América. Dicen los noruegos que eran los vikingos y nosotros irlandeses dicen que éramos nosotros. Pero, bien. De repente, el gobierno de China decidió destrozar esta armada, destrozar los barcos y abandonar estos esfuerzos de exploración marítima. ¿Por qué? Porque veían una amenaza más fuerte desde el noroeste. Por eso tenemos el Gran Muralla de China. Entonces China siempre ha amenazado por ambos lados. Y la dinastía de Ming decidió que la amenaza más importante venía desde el noroeste. Ahora el gobierno de China parece intentar implementar una estrategia a ambos lados, con esta ruta de seda por el noroeste y una expansión marítima por el sureste. La pregunta mía en todo esto es si es sostenible desde el punto de vista económico con los recursos que necesita. Y al mismo tiempo, hasta dónde está dispuesto Abe ir en crear una cortina sanitaria alrededor de China. Y a mí me parece que Abe tiene la intención de ir bastante con esto. Para mí, el gran reto, hay algo emocional con los chinos y Japón. Yo recuerdo, era muy importante cuando estuve en la embajada en Pekín, saber cuando el primer ministro de Japón había visitado este cementerio de los muertos de la guerra, porque esa noche iban a poner en las telenoticias de la televisión en China toda la grabación del ataque contra Nanking, y no lo quería ver cuando comiendo. Es muy importante para organizar mi vida. Esto es algo emocional, y a veces esto en China se escapa. Entonces el gobierno lanza una campaña anti-japonesa y la reacción popular es más grande que esperan, y lo tienen entonces que tapar. Pero entonces a Japón, yo creo que hay mayor riesgo de Japón. Y el riesgo más inmediato que veo es que los japoneses van mandando sus barcos cerca de estas islas artificiales chinas. Porque siempre que lo están haciendo los americanos, los chinos no van a atacar contra un barco americano. Sin embargo, en un barco japonés habrá tentación. Mario, antes hemos hablado muy de pasada de la intervención, la participación o la expansión de China en África. Pero hay quien cree que en realidad lo que se le han quedado son las migajas. África llevaba explotada y sigue explotada los principales recursos, las minas de minerales estratégicos, los principales recursos petrolíferos.
por las potencias europeas o occidentales desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que a lo mejor muchas veces se le acusa a China de todos los males en África, pero probablemente a lo mejor no es así. Usted que ha recorrido casi todos los países o todos los países donde los chinos están muy presentes en África, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, hay un poco de las dos cosas. Es decir, es evidente que China ha llegado tarde, digamos, a todo este proceso de internacionalización de sus empresas, ya sea en el sector, digamos, de los hidrocarburos o en otros sectores. Por lo tanto, bueno, pues ha tenido que posicionar sobre la base de los movimientos previos de todas las demás potencias. ¿Por qué China ha tenido esta relación tan intensa con Sudán? Pues porque las petroleras extranjeras fueron expulsadas de Sudán. Cuando se dice, ¿no? China llega a acuerdos sobre todo con estos países autoritarios, ¿no? Porque entre estos regímenes autoritarios se ponen de acuerdo y son más corruptos y se favorecen, digamos, ¿no? las prebendas entre ellos, y por lo tanto, bueno, pues esto permite a China explotar estos recursos. Bueno, un caso, ¿no? que especialmente próximo tal vez para España, ¿no? que es el de Guinea Ecuatorial. Bueno, ¿quién explota el petróleo en Guinea Ecuatorial? Explota más del 90% petroleras norteamericanas, no petroleras chinas. Es decir, China llega como un actor, digamos, tardío, ¿no? Ahora bien, claro, no podemos olvidar cuáles son las magnitudes de la economía china. Es decir, si viésemos, ¿no? un gráfico, ¿no? con el peso, cómo ha crecido, ¿no? el peso de China dentro de la economía mundial, bueno, pues diríamos que prácticamente se ha multiplicado por 5, ¿no? en 30 años. Entonces, claro, estamos hablando de la segunda economía del mundo, bueno, incluso primera en pérdida de poder adquisitivo, pues ¿cómo podemos pretender que esa primera economía en pérdida de poder adquisitivo no tenga una presencia global? Pues, lógicamente está creciendo su presencia muy rápido. Y esto no solo esto genera inquietud, genera incertidumbre, pero pasa en este ámbito económico, pasa en el ámbito militar que se venía mencionando, ¿no? previamente. Es que yo creo que la gran tensión o la gran incertidumbre, el gran miedo casi en algunos casos, ¿no? que hay en torno a China es precisamente debido al vértigo que produce la velocidad con la que se están dando estos cambios, porque esos inmensos cambios a nivel interno, debido a las magnitudes de China, tienen casi automáticamente un impacto global. Y eso es lo que nos está costando, ¿no? digerir. Seguro, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? hemos viajado, ¿no? varias veces a China, hemos vivido en China, y todos sabéis, ¿no? cada vez que llegas de nuevo, ¿no? una gran ciudad china, los cambios son tremendos, ¿no? No te da tiempo, digamos, ¿no? a actualizar, ¿no? todo esto. Entonces, claro, ya digo, debido a esas magnitudes, eso tiene un impacto en el exterior. Yo creo que esa es un poco la situación, ¿no? que estamos viendo. ¿Y qué pasa con Iberoamérica? Porque ahora mismo está junto con Rusia, está abriendo el nuevo canal a través de Nicaragua, el nuevo canal interoceánico. Dicen que están comprando algunos de los principales recursos o de los yacimientos, tanto de minas como de petróleo, en algunos países que ahora mismo están sufriendo muchísimo la crisis precisamente por los bajos precios del petróleo, algunos países iberoamericanos. ¿Cómo está en general el contexto en Iberoamérica? En el caso iberoamericano, desde una visión que puedo tener yo desde fuera, básicamente ha sido un comprador importante de grandes recursos: cobre chileno, hierro brasileño y otros productos de otros países. Por lo tanto, ha sido el gran comprador, ha habido en cierta manera casi países latinoamericanos han tenido en China, digamos, el gran comprador de sus productos, lo cual ha generado una dependencia bastante peligrosa, básicamente porque luego, digamos, la pérdida de la desacción económica en China pues ha producido, ¿no? efectos perniciosos en la economía, en ciertas economías latinoamericanas, y por ejemplo pues ha sido un gran prestamista, ¿no? dentro de Latinoamérica. Ahora mismo no sé si se ha producido al final o no, pero creo que Venezuela estaba buscando una línea de crédito en estas fechas recientes, ¿no? Por lo tanto, una presencia comprando materias primas, una presencia importante también construyendo. Por ejemplo, tengo un amigo argentino que me cuenta, ¿no? Esto es bastante chistoso, me dice, en un pueblo, cualquier pueblo pequeño de Argentina donde vayas, por muy pequeño que sea, te encuentras ya población china, ¿no? Dice, hace 20 años, que ya es de mi edad, 37 años, era imposible encontrarte chinos en la Argentina rural, ¿no? Pues ha habido una presencia muy importante tanto de población china, mayor presencia empresarial china comprando materias primas, y luego yo creo que ha sido un gran prestamista, ¿no? en las últimas décadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siguiendo con Mario en África, pues también ha seguido en una tendencia natural, ¿no? Es un país que en el año 71 empieza a crecer a minutos superiores al 10%, se expande, obviamente primero llega al sureste asiático, Asia Central, va para África, va para Latinoamérica, y es que es algo lógico, ¿no? Y obviamente pues estamos en un proceso, creo, de normalización, ¿no? Y yo sí soy bastante optimista respecto a China, en el sentido que la gente tiene mucho miedo, ¿no? Sobre cuáles son las futuras, ¿no? intenciones de China. Pues yo creo que es un proceso de normalización, ¿no? Y obviamente que emerja semejante monstruo pues genera ciertas ondas expansivas, ¿no? Pero no tiene por qué ser estrictamente negativas, ¿no? Yo creo que el ascenso chino pues no está siendo belicoso, ¿no? Por lo menos a nivel externo.
Por favor, Mario. Un brevísimo apunte. Solo quiera. comentar, ¿no?, que en el Real Instituto Elcano hemos publicado recientemente un documento de trabajo sobre la presencia de China en América Latina, que bueno, yo creo que aborda, ¿no?, con mucho detalle pues, todas estas cuestiones que estamos mencionando. Entonces, esta pequeña publicitaria. por supuesto. Honestamente creo que es un documento de gran interés. Todos los trabajos que hace desde luego el Instituto Elcano son de primera calidad. Les pregunto a ustedes dos, a cada uno que quizá con un aspecto distinto, la intervención de China en Europa. Es decir, ahora mismo se habla mucho de que están intentando entrar a través de Grecia, que parece ser que lo intentó en su momento a través de Ucrania, que de hecho había comprado casi el 10% de las tierras cultivables ucranianas, que son las famosas tierras negras, las más productivas del mundo, y se hablaba de que allí iba a construir fábricas para fabricar automóviles y que desde allí los iba a introducir en todo el continente europeo, que le iban a inundar de vehículos a bajo coste, y también incluso del aspecto humano, Ana, de esa población china, que además hablamos luego de otras nacionalidades, otras religiones, que tampoco se integra en la sociedad, que viven un poco marginadas. Es cierto que está incorporada, pero que viven prácticamente aislados, que hacen su mundo, y que hay gente que también lo percibe como una amenaza, teniendo en cuenta el crecimiento de esas poblaciones dentro del contexto europeo, que hay gente que también lo puede llegar a percibir como una amenaza, tanto en el plano geopolítico como en el plano más humano. ¿Cómo lo ven ustedes la cuestión con Europa? Yo lo ven los dos vinculados. Y es muy curioso que las comunidades chinas en Europa hablan idiomas distintos. Y si hablan todos mandarín, es una comunidad bastante nueva, bastante reciente. Si hablan todos cantonés, es una de las comunidades viejas. Entonces, si tú vas a Londres, y yo recuerdo cuando estudiando chino en Londres, me cabré mucho porque no lo podía practicar en los restaurantes, porque nadie hablaba mandarín. Tenía que ir a Liverpool para practicar mi mandarín, que me costaba bastante. Aquí en Madrid, todos hablan mandarín, que es decir, que es una comunidad más reciente y ha crecido enormemente en los últimos años. Es la inmigración no vista, que casi vemos los sirios, vemos los árabes, pero los chinos no vemos. En términos estratégicos, tenemos que distinguir en lo que los chinos dicen y lo que hacen. Hablan mucho de sus inversiones. ¿Y cuántos, de hecho, invierten en más reducida? Tenemos que también pensar en cómo los chinos ven el mundo. Los chinos no ven el mundo en términos de relaciones internacionales, sino en términos de relaciones tributarias. Y antes del programa estuvimos hablando de la visita de Xi Jinping a Londres y sus conversaciones con Cameron. Y Cameron pensando que está negociando un acuerdo de iguales con China, y Xi Jinping pensando que Cameron se está compartiendo bastante bien porque ha pedido disculpas por recibir al Dalai Lama, a cabrar a los americanos por invertir en el banco chino, está ayudando con el renminbi en la City, y en cambio unos regalos del emperador al buen tributario. Así es como los chinos ven la situación. Y igual si están en Ucrania y ven en Europa. Yo creo que en el caso de Grecia ha sido una oportunidad para comprar barato. Y sobre todo en términos de transporte marítimo. Han entrado comprando muy barato. En general lo que están buscando tecnología. Y tenemos un ejemplo muy concreto en España. La entrada de los chinos en el sector solar y de energías renovables en España. Yo vivo al norte de Madrid y cada día volviendo a casa yo paso por Yingli Renovables vendiendo productos chinos que son copias de productos españoles en el mercado español. Y esto para mí es mayor preocupación. En términos de Europa, los chinos no tienen pretensiones geopolíticas como los rusos. No son una amenaza en ese sentido. Más en sentido de adquisición de tecnología y forzando a los europeos a ser buen tributarios del nuevo imperio chino. ¿Y usted cómo lo ve, Ana? Pues comparto la visión de Sean. Europa ha pasado un momento muy difícil después de la crisis. Europa se vende, se alquila. Y entonces, bueno, pues una persona con músculo financiero como los chinos, con reservas, con cash, pues ha puesto el cash encima de la mesa. Y hemos, para algunos, claudicado en el sentido de que los derechos humanos han pasado a lo más recóndito de la agenda, pero al final si
conocemos un poco cómo funcionan los chinos, que es de forma esencialmente práctica, siempre que se ha hablado de temas de derechos humanos ha sido algo pues cosmético para la foto con los reporteros y para que al menos en una noticia se ha citado este tema. Pero en realidad esto es una transacción comercial, son relaciones esencialmente prácticas. Vamos a ver qué pasa si el yuan se mete al final en la cesta de monedas internacionales para las transacciones, qué pasa con la liberalización de capitales, qué pasa con el dinero chino, si va a dejar de haber un secuestro financiero, ¿no? Porque al final se están inflando burbujas allí, tienen un problema de deuda privada enorme y esos son los problemas gordos que pueden después exportarse aquí, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con salida de empresas chinas a bolsa, con compra de empresas energéticas europeas. Al final todo el mundo decía, cuando por ejemplo Geely compró Volvo, claro, es que nos compran los chinos. Al final el día a día de los empleados no ha cambiado, no ha venido nadie a hacer las cosas de forma china. Se ha respetado la legislación, la gente está cómoda, así que yo creo que al final todo se va a decantar, pero sí está claro que van a comprar activos estratégicos que no supondrán una amenaza y que es de una forma muchísimo más bueno, pues hábil o si queremos menos patente. Sí, pero hay otro mecanismo. Estamos hablando de comprar desde arriba abajo. Hay otro proceso en la economía de comprar de abajo arriba. Estas son las comunidades chinas que están tan creciendo, que están tomando controles de sectores en la economía española, por ejemplo. Empezaron con los chinos, claro, que las tiendas de cosas baratas que llamamos chinos, ahora están comprando restaurantes, cafeterías, y no solo restaurantes chinos. Yo conozco barrios donde las cafeterías españolas con café y churros tienen dueños chinos. Sí, pero bueno, eso también forma parte de que nosotros hemos vivido una autarquía que nos ha impedido mezclarnos. En Manhattan lo normal es que te ponga un bagel una persona asiática que tiene su pasaporte estadounidense y eso es lo que pasará aquí. Lo que pasa es que su bisabuelo de Xinjiang, Zhejiang, o sea que al final da igual quien te ponga los churros, si paga impuestos. Y se da una circunstancia esa es la clave, que ¿no? nunca hay ningún chino trabajando para un europeo, pero en cambio sí que hay cada vez más europeos trabajando para los chinos. También estamos mirando no solo en cafeterías, sino el sector de textil en España. Sí. Es casi ya controlado por los chinos. Esto pasó en Italia, que ahora no hay corbatas de seda italianas, son todas chinas, porque incluso han comprado los libros de diseño del siglo XVIII, que son maravillas, y empezó con los migrantes trabajando en las empresas, luego tomando control. Y eso sí es un proceso de, entonces tenemos bajo hacia arriba, arriba hacia abajo, una pincela. El sector que entra, el sector que dominan, eso está claro. Le iba a preguntar, Mario, hay una frase famosa de Deng Xiaoping que decía, que viene a decir que para tener, si no dominar el mundo, para tener una gran influencia en el mundo, que hay que hacerlo de una manera discreta, que no hay que llamar la atención, que no hay que causar temor, que no hay que demostrar el potencial que se tiene. Eso es la pura astucia oriental. Es decir, no son mucho más astutos que nosotros y en realidad están consiguiendo mucho más de lo que nosotros en realidad pensamos que están consiguiendo. Bueno, esta estrategia, digamos, de Deng Xiaoping, digamos, una política exterior de perfil bajo, ¿no? que se puso en práctica en el contexto posterior a la supresión de la revuelta de Tiananmen y en el contexto de desmoronamiento del comunismo internacional. Es decir, obedece a un contexto muy concreto en el que China entendía que la situación geopolítica global la ubicaba en una situación de debilidad. De hecho, ahora en realidad el debate que hay, sobre todo con Xi Jinping, es el abandono de esta política de perfil bajo, ¿no? Es decir, la idea de que China ya tiene suficientes capacidades como para asumir un papel más proactivo a nivel global. Y nos encontramos con esta nueva ruta a la seda, nos encontramos con la fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, del nuevo Banco de Desarrollo, la carrera espacial, con la creciente asertividad de China en el Mar del Sur de China, esas islas artificiales que también se han mencionado, el envío de una plataforma de prospección a Vietnam en el año 2014, con esos disturbios, ¿no?, antichinos que hubo en Vietnam. Es decir, que en realidad ahí lo que estamos viendo es un cierto cambio de paradigma, ¿no?, dentro de la política exterior china. Y si me permitís, ahí me gustaría ahondar, hacer una pequeña reflexión en torno a lo que se mencionaba, ¿no?, anteriormente.
Y en esas compras chinas en el exterior, yo creo que es muy interesante entender que hoy en día lo que está buscando China no es tanto imponer sus modelos de productivos y económicos en esas empresas que compran, sino más bien al contrario. Es decir, claro, China no está acostumbrada, las empresas chinas no están acostumbradas a operar en mercados maduros, en mercados con unos estándares en términos regulatorios estrictos, porque esa no es la realidad de China. Y sin embargo, muchos de los grandes mercados globales están precisamente en ese tipo de países, ¿no? Entonces, digamos que China lo que está empezando es a querer disputar, o sea, si me permite el símil futbolístico, ¿no? Que jugar en la Champions League, digamos, ¿no? de las economías exigentes, y para eso tienen que tener ese know-how del que carecen, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una apuesta inteligente. Es decir, no es tanto que ellos estén buscando imponer esos nuevos estándares de aquí, sino conocer las reglas del juego desde dentro, ¿no? Aprovechando esa tecnología, ese conocimiento, ¿no? de esas empresas. Porque no podemos olvidar que en el fondo el gran reto económico de China es esa ruptura, ¿no? de la famosa trampa de las rentas medias. Claro, para romper esa trampa, digamos, ese techo, ¿no? necesitas realizar actividades que generen un gran valor añadido, que no son el ensamblaje de juguetes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo aprendes esto? Bueno, puedes hacer meramente desarrollo endógeno, lo que es un proceso lentísimo y costosísimo, o ¿no? pues salir fuera y aprovechar lo que ya hay. Y mejorarlo encima. Eso es un poco. Pues yo creo que vamos a hacer ya una pequeña ronda y para que cada uno pues haga un resumen de lo que hemos comentado, o incluso alguno de los aspectos que no hayamos podido tocar, que se nos me hayan pasado, pues lo vamos a tratar. Adelante, Javier. Yo únicamente dos cosas. La primera, siguiendo con lo de Mario, ¿no? Ese aumento, ese cambio de perfil, ¿no? La pregunta es si lo ha hecho ahora porque puede y antes no podía. Es decir, en los 70, en los 80, bueno, China era un país que estaba empezando a gatear, ¿no? Obviamente no podía, aunque podría haberlo querido, pero perfil bajo. Ahora la China del año 2016 no de los años 80 y 90, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es que quizás hay que responderla en 20, 30 años. No quería hacer nada, básicamente no lo hacía porque no podía y ahora puede, y como ya va teniendo sus portaaviones, va teniendo sus aviones nucleares, tiene una renta per cápita de unos $10.000, pues cuando lo tenga en 20.000, yo creo que vamos a ver la verdadera China, ¿no? Sus verdaderas intenciones, digamos, por hablar, ¿no? un poco al futuro, ¿no? Pues cuando tenga unas capacidades militares muy desarrolladas, cuando tenga unas capacidades económicas por encima de $20.000-25.000 per cápita, y cuando tenga un soft power, pues más potente, ¿no? Por lo tanto es interesante esa pregunta, no quiere, bueno, en mi opinión, bueno, no la ha hecho porque no ha podido. Entonces el cambio de perspectiva básicamente refleja su estado de las cosas. Y luego hay una cosa que no hemos citado aquí, a nivel energético, lo que es importante es, bueno, se nos olvida, básicamente que China va a ser el gran país nuclear del mundo. Me refiero a energía nuclear. Ahora mismo China no produce básicamente energía nuclear, nada. Se basa en petróleo y en coal, en carbón, pero China tiene planificada alrededor de la construcción planeadas en el futuro de alrededor de 150 centrales nucleares. Entonces, y los franceses también se han metido en India afuera. Entonces, India y China, los dos, se han hecho nucleares. Entonces, ¿qué significa eso? Eso obviamente va a tener repercusiones sobre los mercados de gas, de petróleo, y obviamente pues, va a tener repercusiones sobre estas vías energéticas que se están planteando, ¿no? Por lo tanto, es interesante no ver, ¿no? que estos países han decidido, los dos, pues que en su mix energético lo nuclear sea muy importante, a pesar de los pesares de Chernóbil o de Fukushima, ¿no? Yo creo que eso va a tener repercusiones geopolíticas muy importantes para todos. Y bueno, y luego ya pues lo mismo, ¿no? Redundar en eso. Yo creo que China está en un proceso de normalización, está en un proceso de inserción, y bueno, pues hay que estar en la expectativa para ver cómo se va comportando, ¿no? Y yo creo que esa dicotomía entre no quiere y no puede, pues ya veremos cómo la va solucionando. Mario, adelante, por favor. No sé, tal vez una idea general, ¿no? Yo creo que es lo siguiente, ¿no? Que estamos en un orden internacional, bueno, sabemos, ¿no? Después del final de la Guerra Fría, ¿no? El desbordamiento de la Unión Soviética, ese momento unipolar, ¿no? Ese fin de la historia, ¿verdad? Que ha durado muy poquito, ¿no? El fin de la historia duró muy poco. Vamos a ir, la idea o la reflexión es que aunque no sabemos exactamente a dónde vamos, lo que sí sabemos es que en ese proceso de transición del orden internacional China tiene un papel fundamental, ya sea hacia un G2, hacia un G0 o hacia un G3, ¿no? Ahí ya sabéis que hay varias opciones, ¿no? G2 con Estados Unidos, el G3 hay que inventar la Unión Europea y otros que apuntan a India, ¿no? Y diferentes visiones. Y yo creo que es una idea fundamental, es decir, no vamos a poder entender lo que pase en el mundo, ¿no? Bueno, ya no hoy, pero ya a corto o medio plazo, sin entender lo que pasa en China, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante, ¿no? Desde la óptica europea, también española, pues interiorizar, ¿no? En nuestra política exterior la necesidad de prestar una creciente atención a este país. Ana, por favor. Pues, bueno, interesantísimo lo que planteáis. Yo tampoco tengo ninguna respuesta y me planteo muchísimas preguntas. ¿Qué pasará con el juego de fuerzas que estamos viendo ahora? Pues ese juego de población que comienza a estar descontenta, país o gobierno que no puede darle todo lo que necesita y la máquina avanza imparable.
los líderes chinos cada vez se educan mejor, están fuera y vuelven porque saben que tienen buenas perspectivas en su país, entonces sabemos que van a estar gobernados por gente competente. Ahora bien, la agenda finalmente va a ser monolítica, va a haber tantas disensiones dentro del partido que acabe fragmentándose, o eso no está puesto en juego. ¿Qué va a ocurrir al final con los problemas sociales? ¿Se va a conseguir contentar a la población para que la posible fragmentación política quede en segundo plano? ¿Y qué veremos entonces? Veremos un mundo que crece menos, pero Europa y Estados Unidos con un montón de deuda después de la crisis, que están inyectando dinero los bancos centrales en las economías y aún así no conseguimos inflación. Sin embargo, los chinos, bueno, hacen así y ya se inyecta el dinero y aunque se hagan trampas al solitario, las cosas salen. ¿Qué va a pasar, no? Parafraseando a Napoleón, el dragón ha despertado, ¿debemos ponernos a temblar? Bueno, sabemos del fracaso de Napoleón, que era gran táctico, pero como estratégico era un desastre. Yo creo que Napoleón no entendía bien la geopolítica, porque esto es el problema fundamental de China. Tiene todos los problemas internos, económicos, sociales, y predecir qué va a pasar con esto es imposible, porque son problemas tan complejos. China podría caerse mañana o puede ser un gran éxito económico durante 20 años más. Pero lo que China nunca va a hacer es el poder dominante en el mundo, ni en Asia, por los problemas geopolíticos que tiene, por ser rodeado por países que son rivales o enemigos abiertos o un poco hostiles, pero los únicos dos países que han dominado el mundo en el mundo moderno han sido una isla y un continente que de hecho es una isla, que no tiene rivales cerca y por lo tanto tienen capacidades de dominar a nivel global. China no es así. Y hemos comentado de AVE intentando crear una cortina sanitaria, esto es a donde va el tema. Muy bien. Pues terminamos ya, les vuelvo a recomendar el libro de Ana Fuentes, muy galardonado nacional e internacionalmente, Hablan los chinos. También quiero agradecer, ya que no está aquí presente, a David Cano su participación en el programa, muy importante, y por tanto ya les doy las gracias a Saúl, a Ana, a Mario y a Javier por su participación, inestimable por supuesto, y a todos ustedes por vernos, como siempre lo intentamos hacer, con los mejores expertos, hablando como siempre les digo, con libertad e independencia, que sé que es lo que a ustedes les gusta y que por eso nos ven todos los programas y espero que nos sigan viendo muchísimos más. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.